Buenos días, vamos a presentar el proyecto de predicción de eventos de hiperglucemia e hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 1 mediante el algoritmo de aprendizaje supervisado. El grupo está conformado por Andrea Paula Reyes Carreño, Manuel José Narváez Guerra y Wilson Danilo Malaver Fonseca, quien les habla. Con la ayuda del director Rodolfo Villamizar Mejía y codirector Eduardo Alfonso Reyes Moreno. La diabetes es uno de los principales problemas, una de las principales enfermedades a nivel mundial que puede causar incluso la muerte. Esta se puede dividir básicamente en tres dependiendo de su comportamiento. Normoglucemia es cuando la insulina y la glucosa basal están estables dentro del cuerpo. La hiperglucemia, cuando la glucosa basal está demasiado alta, quiere decir que el cuerpo no produce insulina o no produce la suficiente. La hipoglucemia es cuando la glucosa basal está demasiado baja, quiere decir que hay demasiada insulina dentro del cuerpo. Para el planteamiento del problema, tenemos un esquema de un sistema de control el esquema del sistema de control de un páncreas artificial. El problema básicamente radica en que generalmente la referencia de este sistema de control se da como una constante. Esa constante está dentro de los valores permitidos por el cuerpo. Obviamente, eso puede ser un valor más o menos de 90. Sin embargo, la glucosa no tiene un comportamiento constante, eh, ya que esta responde directamente a la cantidad de ingesta de carbohidratos que se haya desarrollado. Un tiempo después, de la ingesta de carbohidratos, la glucosa empieza a aumentar hasta llegar a un punto máximo, donde empieza a disminuir hasta establecerse en un valor mínimo después de un par de horas. Si la glucosa no está controlada adecuadamente, puede superar los valores permitidos por el cuerpo, bien sea encontrar un valor muy alto o un valor muy bajo. Entonces, lo que queremos hacer en nuestro proyecto es añadir un bloque de predicción que nos va a ayudar a tomar datos de insulina y de glucosa del cuerpo. Va a tener la capacidad de generar una curva de predicción de el comportamiento de la glucosa en un tiempo futuro de alrededor de 8 horas máximo. Esta curva nos va a servir para poderla comparar con un perfil de un paciente sano. Podemos calcular el error y podemos, mediante el controlador y el actuador, dosificar la insulina de manera adecuada para que la glucosa no sobrepase los valores permitidos por el cuerpo. El objetivo de este proyecto es básicamente predecir niveles de glucosa en la sangre mediante algoritmos de aprendizaje supervisado. Para nuestro proyecto, los algoritmos propuestos son unidad recurrente cerrada, GRU, red generativa antagónica, GAN, y máquina de soporte vectorial, SVM. Inicialmente lo que tenemos que hacer es generar el conjunto de mediciones a partir del simulador o APADOR. Allí vamos a obtener los datos de insulina, glucosa, ingesta de carbohidratos para 10 pacientes adultos, cada uno de ellos con un comportamiento diferente. También se tienen en cuenta las variables de entrada y de salida. En este caso, las variables de entrada a modificar son la ingesta de carbohidratos e insulina, y la salida es el comportamiento de la glucosa en respuesta a estas entradas. Por cada paciente se genera 3 ingestas por día, cada una con duración de 15 minutos. Y finalmente se extraen 4 variables, que son tiempo, glucosa, ingesta, insulina, con un intervalo de tiempo de 1 minuto, lo que va a corresponder a 20.160 muestras en 3 semanas. Aquí podemos ver el comportamiento de la glucosa separado pues, por ingestas para un paciente determinado. Por consiguiente, pasamos a programar y a entrenar nuestro primer algoritmo propuesto, GRU. Allí se emplea el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% para validación. En cuanto a la optimización del modelo GRU, hacemos variaciones de los parámetros más importantes como drop-off, batchat, el número de épocas, activaciones, y cada parámetro se va a establecer en el valor que tuvo pues el mejor desempeño. Aquí lo que se busca es obtener la mejor configuración minimizando el error en las predicciones. Aquí pues se puede evidenciar en esta tabla un ejemplo donde se hace la variación en cuanto a las activaciones. En la tabla se muestra el error obtenido al cambiar el tipo de activación del modelo, donde se evidencia que la activación tipo ReLU obtuvo el mejor desempeño. Asimismo, podemos evidenciarlo gráficamente, donde se muestra el error por activación y se corrobora comparando pues, el área bajo la curva de la predicción respecto a la redar, como lo podemos apreciar en la gráfica naranja. Luego ya de detallar cómo y qué parámetros se define el modelo, se continúa con el entrenamiento de los 10 pacientes y los resultados se evidencian en esta figura. Cada gráfica corresponde a la predicción de un paciente y una ingesta en específico. La línea azul corresponde a la glucosa de entrada,
la naranja a la real y la verde a la predicción obtenida. En cuanto al segundo algoritmo propuesto, la red generativa antagónica GAN, se trabaja con la misma base de datos utilizada en el modelo GRU. En general, las métricas que se utilizan para evaluar el desempeño de la red son el MAE y el MCE. Los resultados se pueden apreciar en esta tabla, donde se condensan los datos arrojados durante el entrenamiento. Esto ocurre durante 10 épocas, se puede apreciar cómo mejora el error en cada una de ellas. Una vez establecidos los parámetros, cabe resaltar que el proceso es el mismo que la GRU. Se presenta entonces la gráfica comparativa para el adulto 1, donde el color azul representa la curva real de la ingesta 39 y la naranja la predicción lograda. Para este caso, el error bajo la curva es del 14% aproximadamente. Ya finalmente se puede apreciar las predicciones logradas para los demás pacientes. También se evidencia en la parte inferior de la gráfica un error al que corresponde pues el error entre el área bajo la curva real y el área bajo la curva de la predicción. Modelo de máquina de soporte vectorial. Lo que se quiere con la SVM es lograr determinar a qué valor de carbohidratos corresponde un determinado comportamiento de glucosa. Entonces, este algoritmo nos puede decir para una curva de glucosa cuál es el valor en carbohidratos. Por ejemplo, acá vemos los resultados obtenidos para el paciente 1 y la ingesta 40. Vemos que el algoritmo nos da un resultado de 6.700 gramos más o menos, mientras que el de la real es muy similar. Entonces los resultados son muy cercanos al real. Acá vemos para 6 pacientes y también podemos notar que los resultados son muy cercanos. Para seleccionar el algoritmo con el que vamos a realizar la implementación, se hace una comparación entre la GRU y la GAN y teniendo en cuenta cuáles son los resultados de los distintos errores de desempeño, como es el MAE, el MCE, el RMCE y el error bajo la curva. Nosotros tuvimos en cuenta el error bajo la curva, que si lo comparamos con la GRU y la GAN, podemos ver que el error bajo la curva de la GRU es mucho menor que el de la GAN, ya que el máximo valor de la GRU es 2,18%, mientras que el de la GAN es 14,27%. Acá se hace una comparación en barras para los 10 pacientes. En este caso es del MAE del discriminador de la GAN y el MAE de la GRU. Y podemos ver que el MAE de la GRU es menor que el de la GAN. Acá se hace una comparación entre el error bajo la curva. También vemos que el error de la GRU es mucho menor. Y finalmente mostramos una predicción de la GAN y una predicción de la GRU. Podemos ver que la predicción de la GRU se acerca mucho más a la curva real, mientras que el de la GAN se aleja un poco. Por esta razón decidimos realizar la implementación con la GRU. Para la implementación, contemplamos básicamente 4 dispositivos, 2 versiones de la Raspberry Pi, el Arduino en general y la SP32. En este caso tuvimos en cuenta algunos de los parámetros o condiciones, y es que se puede ejecutar un script de Python o MicroPython, por lo cual descartamos el Arduino. Por otro lado, tuvimos en cuenta que tenga una comunicación inalámbrica, en este caso Wi-Fi. Sin embargo, nos fuimos en este caso específico por la Raspberry Pi 3 debido a su capacidad de procesamiento. El flujo de información dentro de los dispositivos, inicialmente tenemos un sensor o dispositivo de medición, que en este caso lo estamos reemplazando por un computador o una Raspberry capaz de ejecutar un script de Python que nos va a enviar un dato de insulina y un dato de glucosa en conjunto, uno cada minuto durante 15 minutos. Esto se hace mediante comunicación TCP/IP. Cuando la Raspberry, que es la encargada de hacer el procesamiento final, recibe el último dato, empieza a medir el tiempo que tarda en hacer el procesamiento y lograr hacer la predicción. Cuando la predicción esté completa, se detiene el tiempo y se genera una de las alertas en caso de ser necesario, si los valores superan por encima o por debajo los permitidos por el cuerpo. También se genera una gráfica comparativa que les va a ayudar al usuario a tener una mejor visualización sobre la predicción. Se hace un cálculo del error y se envían los datos al controlador.
En esta parte tenemos una pantalla, un screenshot de el command prompt de la Raspberry mientras está ejecutando el programa. Inicialmente carga todo el modelo, nos ejecuta los parámetros y nos muestra el resumen del modelo. Está listo para hacer una conexión. Cuando la conexión se establece, empieza a recibir los datos. Cuando recibe 15 datos, cuando recibe el último dato, empieza a procesar la información y hacer la predicción. Finalmente nos entrega una gráfica, que en este caso la estamos comparando con la gráfica real para darnos una idea del funcionamiento y del error de la misma. En la parte de abajo se ve el error calculado. Este error se calcula como el error bajo la curva, que nos pareció una buena estimación durante todo el proyecto para calcular o poder comprobar la veracidad. El error en este caso es del 4.24 y el tiempo transcurrido es de 11.29. En diferentes pruebas que se hicieron, se notó que el tiempo básicamente no supera los 20 segundos. Lo cual se considera un tiempo de procesamiento bueno, ya que se está haciendo una predicción para 8 horas futuras. Acá se está comparando la gráfica real a la parte derecha, la gráfica ejecutando la predicción con la base de datos real, y al lado izquierdo con los 15 datos únicamente transmitidos. El error aumenta un poco y esto se debe al reescalamiento, ya que no se tiene toda la información de todos los datos para saber qué escala se utiliza exactamente, y por otro lado por el redondeo de los datos. Eso sería todo. Muchas gracias.